noches, bienvenido y bienvenida a esta edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Les saluda Andrea Salazar. Les recordamos que puede seguir nuestros contenidos mediante las redes sociales que ya están en pantalla. Vamos de inmediato a hacer un repaso por los titulares. Taxistas siguen insistiendo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que regule las plataformas como Uber y Didi que operan en el país. El gremio aduce serios problemas económicos. El ministro los atenderá nuevamente en 15 días. La viruela del mono ya está en 17 países según la Organización Mundial de la Salud. Este virus se transmite principalmente por vía respiratoria y fluidos corporales. Vladimir Putin cierra filas en la Unión Euroasiática y ha enviado un mensaje de unión a sus socios en una cumbre virtual. También les ha instado a buscar alternativas comerciales a Occidente. En la jornada 13 del Campeonato Femenino de Fútbol, el Sporting y Saprissa buscarán la clasificación. Iniciamos con la información. Taxistas se reunieron con el ministro de Obras Públicas y Transportes para que se busque una solución con respecto a las plataformas de transporte público como el Uber. El gremio afirma que se han visto muy afectados económicamente. La periodista Ana Marta Arce nos amplía esta información. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Andrea y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, por segunda ocasión, el gremio de los taxistas se reunió este viernes a la 1 de la tarde con el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, en las instalaciones del MOP. Y pues el encuentro de hoy era hacerle una serie de solicitudes, entre ellas está regular las plataformas de transporte como lo es Uber. Según nos indicaron los taxistas, ellos están tratando de iniciar un diálogo con este nuevo gobierno, ya que según denunciaron, pues las dos administraciones anteriores nunca escucharon sus peticiones. También nos comunicaron que a lo largo de la pandemia y de años atrás pudieron haber perdido hasta un 70% de sus clientes debido a que estas plataformas de transporte como Uber pues tienen una tarifa más baja y esto hace que los ciudadanos, por supuesto, accedan a este otro tipo de servicio. Pero vamos a ver la información que hemos preparado. Este viernes, por segunda ocasión, un grupo de taxistas se reunieron con el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, para extenderle sus inquietudes. El encuentro se dio en las oficinas centrales del MOP. El gremio busca el ordenamiento jurídico o bien la regulación de plataformas digitales de transporte público como Uber. Según manifestaron, algunas de las alternativas que presentaron es crear un proyecto de ley para regular estas plataformas y que de esta manera todos por igual deban cumplir con los requisitos y procesos que se les pide a los taxistas. Del gremio de los taxistas hay dos vertientes. Una vertiente que pugna por la legalidad de las plataformas y otra vertiente que pugna por la regulación por medio de una ley. Los compañeros que estamos con el asunto de la regulación tomamos la determinación de dar al ministro y al grupo de legalidad 2 semanas para que se estudie el caso de estos compañeros a fondo y que el ministro diga cómo va a estar el asunto de la legalidad. Si la legalidad progresa y llega a buen puerto, pues nosotros estaremos a la par de estos compañeros en la lucha para lograr esa legalidad. Caso contrario, entraríamos nosotros con el proceso de regulación en la Asamblea Legislativa. La idea, como se lo decimos a él, es poner a la gente a trabajar. La gente necesita trabajar, pero pongámoslos bajo el marco de la legalidad. Pongámoslos a trabajar, que de verdad la familia costarricense se beneficie. Estas aplicaciones están dando, aparte de que dan un servicio ilegal, no le generan nada al país. No le generan absolutamente nada al país. Entonces la idea es que el dinero que da un transporte público regulado se quede en Costa Rica
y que deje de estar yéndose del país. Los taxistas también afirman que han perdido hasta en un 70% su clientela, ya que las plataformas no tienen regulación para la tarifa, por lo que pueden cobrar más barato. Indican que pese a su oposición, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos subió la tarifa de taxis y esto los vino a afectar aún más. No alcanza para nada. A mí me llaman que qué voy a hacer, no alcanza ni siquiera para pagar la caja de seguro social. Hay personas que han perdido sus casas, hay personas, taxistas que han perdido los taxis, los vehículos, y hay personas que se han suicidado. Se han suicidado 22 taxistas precisamente porque no aguantan la presión que viven hoy día. Los taxistas afirman que continuarán insistentes, ya que denuncian que las últimas 2 administraciones nunca fueron escuchados. El ministro de Obras Públicas convocó al gremio a una próxima reunión en un plazo de 15 días. Andrea y amigos televidentes, el gremio de los taxistas también mencionaban que no están de acuerdo con el aumento de la tarifa que indicó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Este aumento rigió a partir del pasado 20 de abril, que eran 200 colones más por kilómetro, es decir, que el primer kilómetro pasó de 645 colones a 850 colones. Ellos indican que al aumentar más la tarifa, pues es menos las personas que quieren optar por este servicio, por el motivo que hablábamos anteriormente de que estas plataformas pues tienen unas tarifas más bajas. Como lo mencionábamos también en la nota, en el próximo viernes, más bien dentro de 15 días, se estarían reuniendo nuevamente los taxistas con el ministro de Obras Públicas y Transportes para ver qué tan viables son estas opciones que llevó el gremio de transportistas esta tarde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Andrea, buenas noches. Muchas gracias, Ana Marta, por el detalle y muy buenas noches. En otros temas, el diputado Fabricio Alvarado pidió al presidente de la República firmar un acuerdo internacional en contra del aborto. Se trata del Consenso de Ginebra, el cual busca la defensa de la vida de los no nacidos, así como la protección de las madres y las familias. Este acuerdo reafirma que no existe un derecho internacional del aborto y que los estados partes no deberían financiar ni facilitar los gastos que este procedimiento le puede generar al país. Por eso, el diputado Fabricio Alvarado pidió al presidente de la República, Rodrigo Chávez, firmarlo, con el fin de impedir el aborto en Costa Rica. El Consenso de Ginebra está registrado en las Naciones Unidas y la unión de Costa Rica a este consenso representaría reafirmar nuestra vocación como nación defensora de la vida en todas sus formas. Y es que en un estudio realizado por la firma Opinión Pública en el año 2021, el 81.3% de los encuestados se manifestó en contra del aborto en Costa Rica, lo que demuestra que la inmensa mayoría de los costarricenses somos pro vida. Firmar esta valiente iniciativa multilateral dará una señal al mundo de que Costa Rica no volverá a aceptar imposiciones de carácter ideológico contrarias a las nuestras. Además, el legislador felicitó al gobierno de Chávez por revisar la norma técnica del aborto terapéutico. También consideramos como señales positivas el anuncio del gobierno de revisar la norma técnica del mal llamado aborto terapéutico que nos dejó el anterior gobierno como una de las tantas herencias nefastas que nos dejaron. En Nueva República estamos muy expectantes de las posibles reformas a esta norma y nos da esperanza de que esto lleve a cerrar las enormes fisuras que permitirían la aplicación del aborto libre en un país donde la pena de muerte fue abolida hace 140 años. Esta norma técnica del expresidente Alvarado no es más que un intento por parte de los grupos pro aborto para mal utilizar el derecho a la salud de la madre y bajo este pretexto hacer posible el aborto por cualquier excusa.
Según Alvarado, un estudio realizado por la firma Opinión Política en el año 2021 reveló que el 81.3% de los encuestados se manifestó en contra del aborto en Costa Rica, lo que demuestra que la inmensa mayoría de los costarricenses son pro vida. Según Alvarado, un estudio realizado por la firma Opinión Política en el año 2021 reveló que el 81.3% de los encuestados se manifestó en contra del aborto en Costa Rica. La solicitud que envió de manera formal al presidente Rodrigo Chávez fue suscrita por los 7 diputados de la fracción Nueva República. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, considera que al gobierno le falta una agenda clara de proyectos más robustos para aprovechar las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Aunque reconoce que la dinámica legislativa implica una serie de procesos parlamentarios que no permiten la aprobación inmediata de los proyectos de ley, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, considera que pese a eso, este gobierno careció de una agenda clara de proyectos robustos. Tengo una agenda lista y la envía rápidamente en la primera semana de gobierno, pues esa agenda tiene que ir a cumplir con un procedimiento parlamentario. Tiene que superar el trámite de publicación, tiene que asignarse a la comisión. Las comisiones no se han formado, entonces yo creo que aquí hay de todo un poco, ¿verdad? Es una mezcla de que hay que echar a andar esta maquinaria legislativa, que es la Asamblea Legislativa, para que ya este procedimiento pueda ser mucho más ágil. Por supuesto que uno, creo yo, que a este gobierno le ha hecho falta, pues, digamos, definir más su agenda, aunque sabiendo que no van a plenario, pues haber hecho una presentación de proyectos probablemente más robustos que marquen un rumbo de hacia dónde quiere el gobierno. Arias insiste en que es una ventaja para el Poder Ejecutivo iniciar su administración en sesiones extraordinarias. Yo lo que le puedo decir es que durante los años en que yo fui ministro de la Presidencia, en 2 periodos, yo siempre soñaba con tener una reforma constitucional que permitiera precisamente eso, que el Poder Ejecutivo pudiera iniciar las sesiones o pudiera iniciar las gestiones de gobierno el 8 de mayo con un periodo extraordinario, porque en teoría es lo mejor, que al inicio de un gobierno, pues el gobierno pueda presentar su agenda legislativa y no esperarse hasta el mes de agosto como era antes, que había que esperarse a un mes muy cortito para presentar la agenda que uno tenía. Las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa iniciaron el pasado 1 de mayo y se extenderán hasta el próximo 31 de julio. Este es el momento en que el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda de los diputados. Las municipalidades le exigieron al Ministerio de Hacienda depositar el dinero que les corresponde para dar mantenimiento a la red vial cantonal. Ante el hackeo que sufrieron los sistemas del Ministerio de Hacienda, el traslado de recursos cantonales para atender los compromisos de las carreteras del país ya tienen sus consecuencias, indicó la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. La jerarca aseguró que los alcaldes le exigieron al gobierno depositar este dinero para atender los compromisos viales. A través de las leyes 8114 y 9329, se debe trasladar a las municipalidades los recursos para atender la red vial cantonal. Los giros para el segundo trimestre se debían entregar en las primeras semanas de mayo y no vemos voluntad para que esto suceda, afectando no solo a los gobiernos locales, sino también a las vías de comunicación y por ende a toda la ciudadanía que requiere moverse para su trabajo, estudio o cualquier otra actividad que permita la reactivación económica local. El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, ANAI, señaló que están obligados a cerrar el Departamento de Gestión Vial en cada municipalidad y a despedir a los funcionarios. Este tema nos está poniendo en una situación muy comprometedora, ya que no solamente tenemos una afectación directa a los departamentos, también tenemos afectaciones directas a las rutas cantonales. Y ni qué decir de la situación que estamos viviendo el día de hoy con las lluvias que nos están generando emergencias, ¿verdad?, que tenemos que atender. En este momento estaríamos teniendo muchísimos problemas para hacer las nuevas contrataciones
¿verdad? No podríamos iniciar la reparación de carreteras, el bacheo, por ejemplo, no habría combustible para cargar la maquinaria. Estamos con un invierno muy fuerte, preocupados. Tenemos que hacer algunas reparaciones urgentes, muros de retención y por supuesto pagarle al personal. Según dijo Porras, la Tesorería Nacional les informó que están en total disposición de girar los pagos y que están a la espera del visto bueno emitido por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOP. No obstante, la funcionaria explicó que en esta cartera les indicaron que a la fecha Hacienda no tiene claridad sobre los porcentajes de la recaudación, es decir, no hay cálculos. La viruela del mono ya está en 17 países según la Organización Mundial de la Salud. Tras la pausa, un experto explica lo que usted necesita saber sobre esta enfermedad. Ya volvemos. ¿Quiere comprar una casa, un terreno o un comercio? Bueno, si la respuesta es sí, llegó su momento porque este año 2022 el BCR ofrece una amplia oferta de bienes adjudicados. ¿Sabe cuáles son las ventajas de adquirir un bien adjudicado? Precios de venta por debajo del mercado, financiamiento con un interés especial, 0% en gastos de formalización, avalúo, honorarios y cobro de comisión por pago anticipado. Para más información, ingrese a ventadebienes.bancobcr.com. Escriba consultasbienesbcr@bancobcr.com o llame al 25 47 70 99. Este lunes no puede perderse Café Nacional a partir de las 10:30 de la mañana a través de la señal de 13 Costa Rica Televisión. Estaremos dedicando el programa a la producción caprina. Todo lo que tiene que saber sobre la producción de leche de cabra y sus derivados lo va a conocer aquí en Café Nacional. Además, aprenda cómo proteger electrodomésticos o artículos electrónicos ante una tormenta eléctrica. Le esperamos. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Grandes éxitos y canciones que no se olvidan. Esto y más en All Music. Los sábados a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. Jugadas increíbles. Grandes estrellas. Equipos que hacen historia. Lo que usted quiera saber sobre el campeonato alemán está en Todo Gol. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7:19 hacemos el repaso por el tipo de cambio del dólar según el Banco Central de Costa Rica. La compra se encuentra en 676 colones con 88 céntimos, mientras que la venta está para 682 colones con 74 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. 17 países ya registran casos de viruela del mono. Según la Organización Mundial de la Salud, este virus se transmite por vía respiratoria o bien por fluidos corporales.
La viruela del mono ya se ha propagado a lo largo de 17 países, así lo confirmó la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una enfermedad poco frecuente con síntomas muy similares a los de la viruela. Los primeros casos de este virus en humanos se registraron en 1970 en África Occidental. En este momento se reportan casos en Reino Unido, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, entre otros países. El último en registrarse un caso fue en Argentina. En Europa, España, donde se han registrado más casos, al 26 de mayo se contabilizaban 84. En el caso de la sintomatología, se presenta en líneas generales una serie de síntomas generales muy parecidos a cualquier síntoma de infección viral. O sea, fiebre alta, de repente, puede tener también dolores musculares, puede tener también cefalea intensa. Hay un signo bastante característico que son las linfadenopatías, o sea, ganglios inflamados. Hay que tener en cuenta también la aparición de un exantema súbito no explicado y las características, por supuesto, de las lesiones que van desde exantema, pápula, pústula, que es la evolución que hace la enfermedad. Pienso que uno de los elementos que hay que tener muy en cuenta es el tema del genio epidemiológico. O sea, ante la aparición de cualquier tipo de estos síntomas en personas que hayan tenido contacto o hayan estado en países donde este tema es endémico o personas que hayan sido infectadas anteriormente, pues lógicamente debe acudirse inmediatamente a los servicios de salud. Esta enfermedad se produce por contacto directo con la sangre, por fluidos corporales o bien por la manipulación de monos o ratas infectadas. Se puede transmitir por diferentes vías. Lo mismo se puede transmitir por vías de contactos de tipo respiratorio, por secreciones bucales, puede transmitirse por contacto con fómites infestados, con prendas de vestido, con ropa de cama del paciente y aunque es en menor proporción también puede ser transmitido por el contacto con los líquidos que se acumulan en las pápulas que son provocadas en la piel por este tipo de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud había informado que no hay tratamiento específico, pero hay medicamentos que pueden ayudar a tratar la enfermedad. En la actualidad solo hay una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Precisamente, el Ministerio de Salud mantiene la vigilancia sobre el avance de la llamada viruela del mono para evitar ser tomados desprevenidos ante esta amenaza sanitaria. Ya hay comunicación con los servicios de salud públicos y privados para estar atentos ante cualquier caso sospechoso. Ante la declaratoria internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela símica en países no endémicos, el Ministerio de Salud alerta a los servicios de salud públicos y privados para identificar y notificar a las áreas rectoras de salud y Dirección de Vigilancia de la Salud sobre aquello que se ajuste a la definición de viruela símica. De esta forma, la Dirección de Vigilancia de la Salud, en conjunto con un grupo técnico interinstitucional, continúa con el análisis permanente del avance de la situación de esta enfermedad y la nueva información disponible que permita trabajar los lineamientos para la vigilancia de este evento. Según las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud, para toda la población se deben reforzar las medidas de prevención y control de enfermedades respiratorias, con el lavado de manos frecuente, cocinar adecuadamente alimentos, principalmente carne y huevos, evitar el contacto cercano con personas con síntomas de enfermedades respiratorias, practicar el protocolo de tos y estornudo. Esta viruela es una enfermedad que sufren los animales, cuyos agentes patógenos pueden ser transmitidos a los humanos. Además, se considera como una enfermedad rara causada por monkeypox virus. Esta principalmente se transmite por gotículas respiratorias, por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. También puede transmitirse de forma secundaria de persona a persona por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de personas infectadas.
o con objetos contaminados con fluidos del paciente o materiales de las lesiones. Entre los síntomas más comunes están la fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. El periodo de incubación suele ser de 7 a 14 días, pero puede oscilar entre 5 y 21. Asimismo, los síntomas pueden durar entre 2 y 4 semanas. Hasta el momento son 12 los países que han reportado casos. Estos son Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, Suecia, Holanda y el Reino Unido, con un total de 92 casos confirmados de viruela símica y 28 casos sospechosos. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó en sesión ordinaria mantener la obligatoriedad de la vacuna en contra del COVID-19 en trabajadores del sector público y sector privado. Asimismo, se aclara que la comisión en ningún momento ha planteado la posibilidad de despedir a los trabajadores que se rehúsen a vacunarse en contra del COVID-19. Por otro lado, dicha comisión acordó aprobar la tercera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 para menores entre los 5 y 11 años. Dicho refuerzo debe aplicarse al menos con 5 meses de distancia de haber recibido la segunda dosis. La vacuna que se estará utilizando es la de la casa farmacéutica Pfizer en la misma dosis de 10 microgramos. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó aprobar la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para menores entre 5 y 11 años. Dicho refuerzo debe aplicarse al menos con 5 meses de distancia de haber recibido la segunda dosis. La vacuna que se estará utilizando es la vacuna Pfizer con una misma dosis de 10 microgramos. La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Educación Pública en el plazo de un mes cancelar a los funcionarios afectados el monto adeudado por el concepto de salarios e implementar un sistema para que a futuro los problemas informáticos no vuelvan a generar este tipo de problemas con los salarios de los educadores. Los magistrados resolvieron 200 recursos de amparo. Este viernes los magistrados de la Sala Constitucional de manera unánime resolvieron a favor 200 recursos de amparo de educadores y funcionarios del Ministerio de Educación Pública, quienes reclamaron por el no pago de sus salarios. El Alto Tribunal Constitucional resolvió que el MEP y el Ministerio de Hacienda deberán cancelar los montos adeudados en el plazo de un mes. Sí, la Sala Constitucional en la sesión de hoy conoció una cantidad importante de recursos de amparo de funcionarios del Ministerio de Educación Pública que venían invocando que atrasos en el pago de sus salarios. Estos asuntos fueron declarados con lugar y se le ordena a las autoridades recurridas proceder al pago correspondiente, toda vez de que es un derecho fundamental, artículo 56 de la Constitución, el pago periódico de los salarios por los servicios prestados a la administración. Pero además ordenaron a las autoridades elaborar un plan de contingencia para que a futuro no vuelva a presentarse el no pago de salarios de los educadores o funcionarios administrativos. Y finalmente también se ordena a las autoridades recurridas crear sistemas de contingencia con el fin de que ante eventuales desperfectos o ataques de los sistemas informáticos se tengan planes de contingencia a efectos de que a los funcionarios no se les atrase el pago de sus respectivos salarios. Desde el sábado anterior, el Ministerio de Educación Pública informó que el gobierno pagará en esta última quincena de mayo los salarios no cancelados de 3.160 nuevos docentes y personal administrativo que se vieron afectados con el no pago de sus salarios por los hackeos a los sistemas informáticos. En este momento se está procediendo con los respectivos pagos para las y los educadores del Ministerio de Educación Pública, según lo estipulado en el acuerdo de gobierno con los respectivos sindicatos. Esperamos para el 31 de mayo tener pagados también los aumentos de lecciones y los respectivos recargos. Igualmente, si alguien ha detectado que tiene algún problema de salario, pues estamos también documentándolo para ingresarlo a la celeridad del caso, si es que por alguna razón la planilla que nos
determinó el Ministerio de Hacienda, rebotó el respectivo pago. Para el caso de 13,000 docentes que sí recibieron sus salarios con los pluses, pero que no recibieron el pago de los recargos y lecciones adicionales, el gobierno anunció ese mismo día que acudirán a la planilla extraordinaria, porque en este momento no es posible hacer cálculos individuales y se pagarán 15 lecciones adicionales a maestros de primaria y preescolar, así como 8 lecciones adicionales a los docentes de secundaria. El Ministerio de Educación Pública tiene tiempo hasta el próximo 31 de mayo para cancelar el recargo y aumentos de lecciones atrasadas a más de 3,000 docentes. Datos de la Oficina de Comunicación del Ministerio de Educación Pública señalan que en la segunda quincena de mayo esta cartera le depositó a 3,160 docentes los salarios que no recibían desde febrero pasado. Y agregaron que Recursos Humanos labora para depositar el próximo 31 de mayo el aumento y los recargos de lecciones. La presidenta de la Asociación Nacional de Educadores ANDE explicó que están pendientes del compromiso extraordinario de las autoridades del MEP para este fin de mes. Bueno, en este momento realmente ANDE apenas está esperando a que se finiquite el acuerdo llevado a cabo el sábado anterior. El mismo tiene todavía una extensión de planilla extraordinaria para el día 31. Hasta que este día no se cumpla, nosotros no podríamos emitir otro criterio y estaríamos únicamente vigilantes de que estas personas estén con el pago completo para cubrir sus necesidades. Por su parte, los profesores del Colegio Técnico Profesional de la Carpio se mostraron optimistas con el pago de sus extras para este fin de mes. Es que los cuadros de personal que fueron enviados antes de febrero no habían sido aprobados en el MEP. Entonces, esa situación acabó de que muchos de los profesores estuviéramos trabajando, digamos, algunos aumentos de lecciones y otros con 30 o 40 lecciones estaban trabajando de gratis. Porque se nos dijo que si nosotros no las laborábamos, cuando se nos reintegrara el dinero, se nos iba a rebajar del salario. Entonces nosotros, por no perder ese rubro, empezamos a trabajar. Desde febrero estamos trabajando. Hasta la fecha no se han pagado. Si después del 31 no nos pagan nada, pues nos reuniremos nosotros como Consejo de Profesores, como personal, y analizaremos la situación para ver qué medidas tomamos al respecto. Pero sí vamos a esperar, quedamos en eso, nos comprometimos con el señor director y con doña Catherine, que hablaron con nosotros el miércoles. Nosotros nos comprometimos a seguir laborando tal y como hemos venido laborando. Mis compañeros han dado un servicio de calidad y profesional desde el primer día de febrero y nos hemos mantenido en esa línea. En 13 Costa Rica Televisión le solicitamos una declaración sobre este tema a la Jefatura de Recursos Humanos de esta cartera. Sin embargo, al cierre de edición, no tuvimos respuesta alguna. En otros temas, un aumento en el consumo de productos junto con una producción que no termina de despegar y los altos precios del petróleo son tres de los factores que han elevado la inflación este año más allá de lo previsto. En los últimos meses hemos percibido un aumento significativo en el precio de los bienes y servicios que consumimos. Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el aumento en el consumo es el principal factor del encarecimiento del costo de la vida. Los especialistas en el tema explican que el aumento en el consumo no es proporcional a la producción, es decir, hay mucho más demanda que oferta y eso dispara los precios. Además, el alto precio del petróleo y el conflicto entre Rusia y Ucrania también incrementan la inflación. Otro de los factores que incide es el encarecimiento mundial del transporte de mercancía en los barcos o la crisis de los contenedores. El precio del petróleo ha sido un factor importante en el alza de precios a nivel mundial. El precio continúa por arriba de los $100, por ahí alrededor de los $100 por barril. Sin embargo, estamos largo de los $120 que alcanzó a principios de marzo, un poquito después de la invasión de Rusia. Hay que tomar en cuenta varios factores aquí. Primero, el efecto directo que tiene el aumento en los precios de los combustibles a través de los cambios que solicita Recope y aprueba ARECEP.
Esto afecta los costos de producción y por lo tanto tiene un efecto sobre los precios. La inflación llega ya al 3,98% en su versión acumulada de lo que va del año. Para evidenciar la gravedad de esta cifra, ya se superó la inflación acumulada del año pasado, que fue del 3,30%. Los productos que más encarecieron el mes pasado, según el INEC, fueron la gasolina, el diésel, el gas licuado, los boletos aéreos, el aceite y el transporte en taxi. Debido al contexto que se vive, el Banco Central de Costa Rica tomó hace 2 meses la decisión de aumentar la tasa de política monetaria. Esta tasa es la que cobra el Banco Central a la banca comercial sobre el préstamo de sus recursos. Al subir este indicador, esa alza también es trasladada por los bancos a sus clientes, lo cual reduce la inversión y el consumo y también baja la inflación. La inflación es un problema bastante grande, sobre todo en términos de distribución, porque todos los hogares pagan igual, no importa su nivel de ingreso, tiene efectos regresivos importantes que afectan los niveles de pobreza y la distribución del poder adquisitivo de los hogares. El Banco Central está utilizando las herramientas que tiene a su alcance para frenar este proceso inflacionario. Hace poco aumentó la tasa de política, que tiene efectos importantes en el crecimiento de la inflación. Lamentablemente también va a tener efectos negativos sobre la producción, pero sin duda mantendrá los niveles de inflación contenidos. El experto también recalcó que la inflación es un fenómeno sumamente regresivo, es decir, que el aumento aplica igual para hogares con altos y bajos recursos, con la diferencia de que estos últimos tienen menos capacidad económica para cubrir sus alzas. El próximo domingo 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, una fecha para velar por los derechos de las personas con discapacidad y que se visibilicen los esfuerzos de todas aquellas personas que luchan por un mundo más inclusivo. Para la conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad 2022, la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, CONAPDIS, hace un llamado a la ciudadanía con un mensaje de inclusión. Inclusión siempre sí. La discapacidad no es una enfermedad, ni es un problema de la persona. La discapacidad está en las barreras que el entorno nos impone, que le impone a las personas con discapacidad y que evitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Este 29 de mayo también nos recuerda la importancia de la participación. Todas las personas tienen derecho a participar en las decisiones que les atañen, en las decisiones que les afectan, en los planes, programas y proyectos. Y como tal, todas las entidades públicas y todas las entidades privadas de servicio deben tomar ante todo en cuenta la opinión de las personas con discapacidad, de sus organizaciones, escuchar sus necesidades y sus requerimientos, para así construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos de todos. Este año además definimos como eslogan de nuestra campaña, Inclusión siempre sí. Los esfuerzos de CONAPDIS y de varios activistas pretenden que los ciudadanos tomen conciencia de las diferencias y puedan contribuir a construir un país más inclusivo. Un instrumento jurídico muy importante es la Ley 7600, la cual este año ya cumple 26 años de haber sido aprobada. Por lo cual mi llamado es para que cuidemos este marco jurídico que realmente viene a proteger a las personas en situación de discapacidad, a garantizarnos nuestros derechos. No nos dejemos que otras personas que no conocen del tema vengan a quitarnos estas garantías que mucho nos ha costado, que han sido años de ardua lucha. Nos involucramos, nos sentimos parte de este país como ciudadanos y ciudadanas sujetos de derecho. Muchas veces las personas piensan que las personas con discapacidad somos héroes, somos ejemplos, somos campeones. Y no, simplemente somos ciudadanos como usted, como el vecino, como cualquier otro que queremos vivir nuestras vidas. Sin embargo, dada nuestra condición de discapacidad o nuestra situación de discapacidad, requerimos ciertos apoyos y ciertos servicios y herramientas que son necesarios para poder interactuar y participar en igualdad de condiciones en esta sociedad costarricense.
por eso recordamos este Día de las Personas con Discapacidad, el compromiso que adquieren los estados en mejorar la calidad de vida y mantener un adecuado estándar de vida para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad constituyen un 15% de la población mundial. Muchas veces este grupo de personas se encuentran con grandes dificultades en la sociedad y con frecuencia son objeto de estigmatización y discriminación. Siguen siendo la minoría más marginada del mundo. Para celebrar y conmemorar este día, le invitamos a visibilizar a las personas con discapacidad, a hacer eco de sus derechos y hacer un llamado a la acción a la comunidad para abrir sus mentes y corazones hacia un mundo más inclusivo. Vladimir Putin cierra filas en la Unión Euroasiática y ha enviado un mensaje de alianza a sus socios en una cumbre virtual. Corte y volvemos con información internacional. Dios, este bus que no pasa. ¿Y va para el trabajo? Sí, ni me diga. Y me toca ir súper lejos, además. A mí me ha ido bien. Abrieron un nuevo supermercado y eso es una salvada. Me queda cerca ir a trabajar. Somos el INEC, la principal fuente para saber cómo está el empleo en Costa Rica. Y eso lo logramos con los datos que usted nos proporciona. Ábranos la puerta y participe en el Censo 2022. Somos la fuente para saber cómo está usted. La costumbre de la zona de Los Santos de velar a los familiares en sus casas y varios documentales sobre las esferas indígenas es lo que nos ofrece Dominio Documental, el jueves a las 10 de la noche, el viernes a las 4 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Regresamos con el repaso internacional. Las sanciones occidentales están llevando a Rusia y a los miembros de este bloque a buscar alternativas comerciales en Oriente Medio, América Latina y al sureste asiático. El presidente ruso les ha instado a acelerar esta transformación y buscar oportunidades en China. Juntos somos más fuertes frente a la agresión, ha dicho este viernes Vladimir Putin en una cumbre virtual a sus socios de la Unión Económica Euroasiática. Las sanciones occidentales están llevando a Rusia y a los miembros de este bloque a buscar alternativas comerciales en Oriente Medio, América Latina y el sureste asiático. El presidente ruso les ha instado a acelerar esa transformación y a buscar oportunidades en China. Es satisfactorio que, a pesar de la situación mundial y de la confrontación iniciada por el llamado Occidente colectivo, muchos países estén expresando un interés creciente en la Unión Económica Euroasiática, dice Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido por su parte a los participantes en un foro económico en Indonesia, a los que ha advertido del peligro de que el bloqueo ruso de los puertos ucranianos pueda convertirse en un precedente. Si Rusia queda impune tras esta guerra contra Ucrania, otros estados pensarán que el bloqueo naval es un instrumento de presión supuestamente admisible en el mundo moderno. En consecuencia, ninguna ruta comercial marítima en ningún país estará a salvo, dice. Según Zelensky, en Ucrania hay ahora mismo 22 millones de toneladas de grano que no se pueden exportar. En una conversación con el presidente austríaco, Putin ha dicho que las acusaciones de que ha provocado una crisis alimentaria mundial con su bloqueo son totalmente infundadas.
La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos celebra su convención anual en Texas días después de que un adolescente matara a 19 niños y 2 maestras en el tiroteo escolar más mortífero en una década en Estados Unidos. Protestas contra la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos. Decenas de personas se manifestaron el viernes en la ciudad de Houston, donde el poderoso lobby de las armas realiza su convención anual, tan solo días después de que un adolescente matara a 19 niños y 2 maestras, en el tiroteo escolar más mortífero en una década en el país. No estamos en contra de que la gente tenga armas para cazar o protegerse, pero los rifles de asalto solo sirven para una cosa, y eso es matar personas. Un adolescente de 18 años no debería poder comprar un arma, punto. No puede comprar una cerveza. No puede comprar una cerveza. La Asociación Nacional del Rifle, que ha hecho campaña para evitar la aprobación de regulaciones más estrictas sobre el acceso a las armas de fuego, afirmó que la masacre en Uvalde fue el acto de un criminal solitario y trastornado. La policía de la ciudad de Uvalde, también en Texas, ha sido criticada por haber tardado 1 hora en neutralizar al agresor, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, que antes le había disparado a su propia abuela. Los agentes de la policía entraron a la escuela, pero retrocedieron por los disparos y pidieron refuerzos. Trataron de negociar con el pistolero hasta que un equipo táctico de la patrulla fronteriza lo mató aproximadamente 1 hora después. Desde el beneficio de la retrospectiva que veo ahora, no fue la decisión correcta, fue una decisión errónea y punto. No hay pretexto para eso, pero nuevamente yo no estaba ahí, solo les estoy diciendo lo que sabemos. Creemos que se debió haber entrado lo antes posible. En Estados Unidos, los tiroteos en las escuelas se repiten constantemente y el debate sobre la regulación está en suspenso por los defensores del derecho a poseer armas consagrado en la Constitución. El movimiento Marcha por Nuestras Vidas, creado por los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Parkland, Florida, en 2018, convocó a una gran manifestación el 11 de junio en Washington para pedir regulaciones más estrictas sobre las armas. En la jornada 13 del Campeonato Femenino de Fútbol, el Sporting y Saprissa buscarán la clasificación. Ya regresamos con la sección deportiva. Raxa Factoreo Digital me permite anticipar el pago de una cuenta por cobrar de mi empresa desde cualquier lugar y en cualquier momento. Simplifique los trámites de su empresa con Raxa Factoreo Digital. Raxa, hagamos el futuro juntos. En 13, Costa Rica Televisión, tenemos un nuevo programa que le muestra más lugares extraordinarios, más costumbres, más curiosidades, más cultura rural. Le presentamos Nuestras Regiones, la revista sobre las distintas regiones del país. Por 13, Costa Rica Televisión. Yo pienso que el champán y el cava es el glamour, es la alegría, es la felicidad y sobre todo es la transmisión de esos grandes momentos de disfrutar. La gran diferencia entre un vino tranquilo y un vino espumoso es el dióxido de carbono, las burbujas que tiene el vino. Ya solamente la categoría donde están son vinos especiales. La burbuja siempre ha estado presente en el mundo del vino. Aquí le contamos de su origen, su especialidad y cómo ha llegado a convertirse